En el mundo hay miles de playas, pero pocas realmente te hacen sentir en el paraíso. Estas playas llenas de palmeras y arena blanca con mares cristalinos color azul turquesa son solo la introducción a este Edén caribeño. Bienvenidos a Isla Saona, el lugar de las playas más bellas de República Dominicana. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este paraíso, bienvenidos a la Isla Saona. Estamos actualmente en República Dominicana y esta es una de las islas más hermosas y paradisíacas que hay en todo este lugar. Estamos muy emocionados de poder conocer esta isla, un nuevo lugar, ver el color del mar Caribe en otro lado. Estamos muy contentos, disfrutando muchísimo y vean nada más ustedes lo precioso que está esta isla. Esta isla es famosa por sus colores, por su mar, por sus palmeras y sobre todo porque aquí se grabó una película que es muy conocida en todo el mundo, que fue Piratas del Caribe. ¿Estás lista? Súper lista. ¿Están listos? ¡Vámonos! La Isla Saona es uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana. Eso debido, por supuesto, a su belleza y a que se encuentra relativamente cerca de Punta Cana. La manera más fácil y accesible de conocer esta isla es con un tour. Nosotros reservamos con la agencia Exploradores por Punta Cana, nos costó $100 por persona y eso nos incluyó prácticamente todo: la transportación, comida y bebidas y por supuesto las actividades. Nuestro día comenzó desde muy temprano, pasaron por nosotros directamente a nuestro hotel y de ahí nos llevaron a un punto de encuentro para tomar un autobús hasta el puerto de Bayahíbe. Después de poco más de 1 hora y media llegamos al puerto para por fin tomar la lancha que nos llevaría hasta Isla Saona. Estuvo muy bien, cómodo el camino, venimos en autobús, ya una vez que llegas te juntas con el grupo, te ponen un brazalete y ya te van indicando qué lancha abordar, ya para que vayamos a la aventura, empecemos a disfrutar del mar Caribe y conozcamos la isla. Llegamos ahora sí hasta la Isla Saona. Vean nada más qué paraíso, la arena blanca, el mar turquesa, las palmeras. Esto es de verdad precioso. Desde que vas llegando a la isla y lo vas viendo lleno de palmeras y te vas acercando a la zona de las playas donde está este color de mar, es algo impresionante. El agua bien calmadita para que nadie disfrutes esta belleza. Específicamente nos trajeron a una playa que se llama Flamingos y aquí vamos a estar alrededor de 1 hora, vamos a sacar fotos. Ahorita voy a levantar a Miniberto, así que disfruten porque esto está increíble. Los colores están de verdad de no creerse. Yo me pongo a pensar y me imagino que cuando los españoles descubrieron esta isla, que de hecho se le conoce como la Isla Española, que se comparte entre Haití y República Dominicana, pues más o menos esto es lo que ellos llegaron a ver. Imagínense después de estar meses en un barco con las condiciones que vivían en esa época los marineros y llegar y ver este paraíso. No, o sea, fue algo espectacular. Yo creo que fue algo espectacular el por fin tocar tierra y ver esto. ¡Wow! Cuando bajan aquí a la isla, los guías también montan como una mesita y les incluyen agua, coca o Sprite para que se refresquen porque está el calorcito fuerte. Ah, sí, hay ron, entonces si les gusta les pueden hacer cubas con coca y ron también aquí para que agarren más energía. Para piratas. Llegó la hora de despedirnos de esta playa de los Flamingos.
Está hermosa, me encantó. Lo disfrutamos muchísimo. Qué ganas de quedarse más tiempo, pero sé que nos van a llevar a conocer otros lugares y nos vamos a seguir enamorando de la isla. Exactamente, este solamente es el principio. Estaríamos tristes si fuéramos ya a casa, pero todavía estamos no. muy felices. Estamos muy contentos. Llegamos ahora a Manojuán, que es un pueblo que está aquí en la isla Saona, pero miren, nos recibe con una nube, con mucha lluvia, que está bien. Refrescando, Sí, está exactamente. refrescando. Para el calor está perfecto, ahorita no tenemos problema. Ya nomás que se vaya y que otra vez se suele todo para Exactamente, por que favor. quede bonito. Aquí vamos a dar un recorrido y pues ahí les estamos mostrando. Aquí en esta parte de la isla sí se siente que están en una isla del Caribe, está llena de casitas coloridas, súper lindas, que le dan esa esencia como más padre, no solo ser una isla virgen, también tiene aquí la parte del pueblito y está muy bonito. Este pequeño pueblo pesquero es el único lugar habitado de toda la isla, pues apenas tiene unos 500 habitantes y dice utilizar únicamente energía renovable a través de paneles solares. Los habitantes del pueblo viven principalmente del turismo, los negocios locales y por supuesto la pesca. Isla Saona dice ser la única isla de todo el mundo que utiliza energía 100% renovable. No fue hasta diciembre del año pasado que vinieron a instalar estos paneles solares para que pudiera haber luz en la isla, ya que antes pues se utilizaba solamente una como planta de luz y con eso podían tener un poco de energía. Hay a lo mucho 500 habitantes aquí y también descubrieron hace poco que pues República Dominicana en general es un lugar importante para las tortugas de especie carey que vienen aquí a desovar sus huevos, y vino una organización internacional que les está ayudando con todo el tema de la protección de las tortugas para que pudieran también nacer más, ya que antes nacían alrededor del 40% y ahorita ya nace un estimado del 95%. Aquí en la Isla Saona vamos a ver ahorita como un lugar donde las protegen. Ellos van a donde desova la tortuga, con unas como tipo hieleras agarran los huevecillos y los traen a este lugar para que estén protegidas de depredadores, de los turistas, y ya cuando es su tiempo de nacer las liberan en el mar y pueden vivir libremente las tortuguitas. Entonces pues eso igual nos gustó bastante. Ay, acabamos de ver a 5 tortuguitas que ya nacieron y mañana las van a liberar bien bonitas. Está muy padre eso que hacen aquí en la isla, que tienen esta área de cuidado y conservación y luego ya las liberan. Y además también aquí al ladito te hacen una venta de artesanía. Si quieres apoyar a la comunidad, al pueblito, puedes comprar joyería o puedes comprar un imán para el refri o algún tipo de artesanía para llevarte a casa y los apoyas. En la parte del pueblito tienen la comida incluida, ya nos servimos, es un pequeño buffet muy variado con platillos que cocinan las mismas personas de aquí. Hay arroz, hay frijoles, hay pollo, hay espagueti, está muy variado, nos servimos muchísimo porque de verdad cuando tú les pides algo te sirven un montón, entonces vamos a comer mucho. Lo mejor de todo es definitivamente las vistas. Miren nada más qué belleza. No todos los días se tiene el privilegio de comer a la orilla de la playa y con estas bellezas de vistas. Provechito, ahorita vamos a comer y pues ahorita también nos vemos para seguir mostrándoles. Terminamos de comer, la comida estuvo deliciosa, las vistas, nos pusieron musiquita caribeña, el clima ya está perfecto. Enamorados de Isla Saona. Sí, nos encantó esta parte de la isla, súper linda, la comida la disfrutamos muchísimo. Y ahora a seguir las actividades, ya nos vamos a ir de esta parte, vamos a ir a otra zona de playa que nos dice el guía para seguir conociendo y descubriendo. Dejamos atrás el pueblo de Manojuán y nos dirigimos a uno de los lugares más hermosos y vírgenes en los que hemos estado. Este lugar es tan hermoso que los locales lo llaman el Canto de la Playa.
Qué lugar tan bello y paradisiaco esta isla Saona. Ya nos estamos retirando de esta playa y justo veníamos caminando por la arena y alcanzamos a ver un cangrejito. Ya no se los pude grabar, fue muy rápido, pero qué bello. No puedo creer que esté aquí, la verdad. Yo creo que este ha sido el lugar que más me ha gustado, estar en esta parte de la isla, tan bonito, tan alejado de todo, solo con el ruido del mar. Algo impresionante, qué afortunados somos de poder disfrutarlo y ojalá ustedes también vengan muy pronto a conocerlo. Después de esa dosis de dopamina natural, nos dirigimos a la última parada del tour, un lugar conocido como la alberca natural. Esto debido a que el nivel del mar y la marea es tan baja que es como si estuvieras nadando en una alberca. Estamos de vuelta aquí en el puerto de Bayahíbe. Estuvo hermoso el tour, de verdad que Isla Saona ha sido una sorpresa en este viaje a República Dominicana. Yo disfruté cada momento, pero bueno, antes de que les platique más, que Natalia les dé sus comentarios primero. Yo también lo disfruté muchísimo desde el primer momento que te subes ya a la lancha, empieza la aventura, el paseo, desde que te vas acercando a la isla, todas las vistas, ya una vez que llegas a las playas, te bajas, nada, está impresionante, me encantó todo, me encantó convivir también con la gente local, comer su comida, tomarnos unas fotos padrísimas y estar simplemente en el mar, acostarse y relajarse. Definitivamente si vienen a República Dominicana o a Punta Cana, tienen que venir a la Isla Saona. Hay muchísimos tours, miren, todas estas lanchas los pueden llevar, es muy fácil. De igual manera nosotros les dejamos en la descripción del video la agencia de viajes con la que realizamos este tour, y para que ustedes, si quieren hacer exactamente el mismo tour que hicimos, pues lo puedan realizar ahí. Nos toca volver al hotel a seguir disfrutando de estas vacaciones. Ojalá que se la hayan pasado muy bien con nosotros, que hayan aprendido, que se hayan divertido y sobre todo que esto les sirva para sus próximas vacaciones. Suscríbanse, únanse a esta aventura, síganos en nuestro Instagram, les mandamos un beso y un abrazo. Bye. Bye.